Hoy, en 678, la buena salud de Cristina y la mala onda no da tregua. Clarín, la presidenta fue operada por un cáncer que no tuvo. Superaron todo límite ético y moral, no ya solamente porque se trata de la salud de la presidenta de la Nación, sino que juegan con la salud de una persona. Exacto. Solo faltaba que el domingo titularan, lástima, la presidenta no tenía cáncer. Y ahora fíjese, le echan la culpa a la medicina argentina, ¿no? Cuando vos, en vez de utilizar el criterio médico, utilizás un criterio político o el temor, pasan estas cosas. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Para la medicina argentina es un bochorno. ¿Cómo nos deja parado esto clínicamente? ¿Nos deja muy mal vistos o no? Realmente, uno dice, la capacidad de imaginación que tienen para mentir, para difamar, para inventar cosas. A 85 años del nacimiento de Rodolfo Walsh, se reaviva el debate sobre el periodismo. Más que Spinetta, no hay. Le tocó ser protagonista a él, a su familia, esta semana de algo sumamente doloroso. La violación del derecho a la intimidad, para poder vender unas revistas más. Pero Perfil no quedó solo. Curiosamente, en el diario La Nación de hoy, un editorial da cuenta también de una especie de manual de estilo, de criterios éticos y morales del propio diario La Nación. La Nación, por Pablo Sirven. Quien se deja iluminar voluntariamente por los potentes reflectores de la fama sabe que ese pacto con el diablo, jugar y exponer la propia vanidad, de alguna manera lo es, se paga en una relación exactamente proporcional al impacto y consideración que produzca en la opinión pública. Podría decirse que se trata de un impuesto natural y universal a la vanidad. Una especie de pronunciamiento moral de La Nación inesperado. Hugh Grant, medios y la autorregulación de la profesión. It is insane to me that the tabloid press has been left unregulated all this time. You know, what are the arguments not to regulate it? People say, oh, well, it's an intrusion on freedom of speech. Well, we regulate broadcast media. We regulate with Ofcom, BBC News, Sky News, ITN, Channel 4, and they're all really good. That's fantastic journalism. So in what way would journalism, tabloid journalism, be compromised by having a proper regulatory body of the type of Ofcom watching them? I don't see that. There's only one reason why there isn't that regulatory body, and that's been the cowardice of politicians up till now. Fear of the press, terror of Murdoch. Right. But the idea that we want more regulation and that we need people to tell us what we can and cannot watch or see or listen to is ludicrous. But you go down that route, it'll be like France and it'll be like Spain, and we will not have a free press. But TV is regulated, and especially TV News. Yeah, and I would say it's too regulated. Well, Mark Thompson, the boss of this great institution, now says let's have some partial news channels. Those on the left don't want that because they won't be popular. Why can't we have partial news? Like we have partial you'd radio. You'd be a big hit on Fox News in this country for sure. Yeah, well, why can't we have Fox News? You don't want to watch Fox News, turn over and watch something else. Who are you to tell us what we can and cannot watch you? Okay. Who is Murdoch? We don't tell you what to get. Who is Murdoch to tell us who and who we shouldn't vote for through I'm not talking about news? Respetamos lo que dice Hugh Grant. Que quede muy claro que no estamos abogando por ningún tipo de límites al periodismo. No debe haberlo. Lo que tiene que haber es una autorregulación. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes. Siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Una nueva embestida del monopolio con flojelis argumentos. Clarín. El gobierno hizo desalojar la antena principal de Radio Mitre. El presidente
nos avisan que estamos siendo interferidos en diferentes zonas. Queremos aclarar que no hemos detectado nuevas interferencias a las oportunamente denunciadas y que las dificultades de escucha de nuestra programación se deben a que nos vemos obligados a trasladar nuestra antena. Esta situación se debe a que el Gobierno Nacional decidió impedirnos, arbitraria y discriminatoriamente, renovar el alquiler del predio que nos alquilaba el Ejército Argentino en Villa Martelli, lo cual nos priva de una locación de características inmejorables para la transmisión de AM. Parrilli sobre la antena de la radio. Hubo un acuerdo en diciembre por la antena de Mitre, pero ahora Clarín tergiversa y miente. Así que la noche me sorprende, pero aunque tarde uno aprende, la suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando, di cuenta de tanto, que suerte igual te vi bailando. Me cayó la ficha de quién sos. Claro que salpica este charco barro, ya no está tan limpia mi condición, pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte igual te vi cantando, me cayó la ficha de quién sos. ¡Arranca! 678. Multiplicar es la tarea. Pero tampoco para tanto, che. En vez de discutir con un gremio normas de trabajo y aumentos salariales, van a tener que discutir con 6 o 7 u 8 gremios, ¡Qué suerte que te vi! Yo tantas ganas de amarte, suerte igual te vi. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Muy buenas noches. Sí, vamos todavía. Buenas noches, bienvenidos a 678. Aquí estamos una vez más, embistiendo con alegría contra la amargura de algunos medios. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, colegas, colaboradores, por acompañarnos. Hoy nos visita el diputado Miguel Funes. ¿Cómo estás, Miguel? Bien. Es diputado provincial bonaerense del Frente para la Victoria. Pertenece a la agrupación La Cámpora. La Cámpora, ¿verdad? Gracias por estar por acá. Muchas gracias por invitarme. Bueno, también está con nosotros Luis Brustein, que ustedes ya lo conocen, periodista, el papá de Julián, que el otro día vino. ¿Lo tuviste de muy joven? ¿Lo tuviste de muy joven? ¿O él parece más grande? Y también nos visita el doctor Fabián Pitoia, que es el jefe de la sección tiroides de la División de Endocrinología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Y ténganme paciencia porque quiero leerles quién es el doctor Pitoia. Es coordinador del área de investigación División de Endocrinología del Hospital de Clínicas. También es docente de Medicina B en la Facultad de Medicina de la UBA. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Endocrinología. Es miembro del Departamento de Tiroides de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Es miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides. Entre el año 2007 y 2009 fue miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, miembro de la Endocrine Society, miembro correspondiente de la American Thyroid Association, supongo, médico asesor de la Asociación de Pacientes con Cáncer de Tiroides de la República Argentina, revisor de artículos de las siguientes revistas: Metabolism, Endocrine, disculpen mi inglés es tremendo, Medical Science Monitor, Archives of Medical Research y del Journal de, no sé,
European Journal of Surgical... ¿Usted se Que larga la tarjeta, ¿no? Sabe de tiroides, sabe. The Journal of the European Society of Surgical Oncology and the British Association of Surgical Oncology. 125 publicaciones sobre el tema. Tiene mejor completo ustedes que yo el currículum. Bueno, me lo he buscado para... Nada, de tiroides sabe bastante. Lo tendrán que decir mis pacientes y ustedes, tal vez. Ok, una sola pregunta. ¿Las glándulas peronistas funcionan igual que las glándulas que no son peronistas? Calculo que sí, por supuesto. Son iguales. Exactamente igual. Con esta respuesta nos vamos a ver el primer informe. La presidenta se sigue recuperando y siguen las malas intenciones. Lo vemos. La presidenta se sigue recuperando y siguen las malas intenciones. Así es. Ayer veíamos cómo Clarín en su portada, con una clara mala intención, intentaba generar la sensación de que se inventó lo del cáncer para después desmentirlo. Me parece que es muy bueno que lo sepamos y no se entiende demasiado por qué lloran por los rincones algunos diarios este fin de semana. Uno llegó a titular, al final no era cáncer. Clarín. La presidenta fue operada por un cáncer que no tuvo. Superaron todo límite ético y moral, no ya solamente porque se trata de la salud de la presidenta de la Nación, sino que juegan con la salud de una persona. Exacto. Solo faltaba que el domingo titularan, lástima, la presidenta no tenía cáncer. Vamos a hablar con el doctor Marcos Avalovich. Doctor, queremos preguntarle si a usted le sorprendió este cambio en el diagnóstico. Sabemos que en un porcentaje pequeño de casos puede existir lo que se llama falsos positivos en el resultado de la punción. Justo tuvo esa situación de que entró en ese bajo porcentaje de casos en que no corresponde al carcinoma papilar finalmente. ¿Falló algo para usted, doctor? ¿Falló algo? No, yo creo que no falló nada. El hecho médico es el único que yo puedo evaluar y el hecho médico fue técnicamente bien realizado y bien informado. Claro. Ha sido como una especie de papelón mundial, porque en todos los medios tuvieron que decir después, leíamos la tapa de todos los diarios en el mundo, no era cáncer finalmente. ¿Cómo nos deja parado esto clínicamente? ¿Nos deja muy mal vistos o no? Es difícil responderte esa pregunta y no la voy a responder al aire. Para un futuro sería bueno saber qué hay que hacer en estos casos, porque el gobierno salió a anunciar un carcinoma con esta expresión, así tal cual, y tal vez dejando abierta esta posibilidad de un falso positivo, de alguna manera nos hubiéramos resguardado. ¿Habría que haber hecho esto? ¿Se debería haber dicho, ojo que existe la posibilidad de que no sea? Yo cuando tengo un paciente con un diagnóstico de carcinoma papilar, pocas veces le digo al paciente que usted tiene la chance de que caiga dentro de ese 1%, porque la verdad es que es poco probable que ocurra. Entonces realmente crear una falsa expectativa en el paciente para mí no tiene demasiado sentido. Entonces esperamos el resultado. Si realmente después viene bien, bueno, festejaremos todos juntos con una copa de champán. Hubo sectores de odio que pintaron viva el cáncer en la Argentina. Claro. Ahora faltaba solamente eso y hoy lo vuelven a insistir. Clarín. El gobierno admite que el diagnóstico estaba equivocado. Yo creo que están sobrepasando y a mí me parece que es producto, bueno, no digamos de la sinrazón que tienen, la locura del señor Mañeto y de todo su grupo y sus satélites mediáticos, ¿no? Que salen como loritos a repetir la línea editorial de ellos y las cosas de ellos. Y ahora fíjese, le echan la culpa a la medicina argentina, ¿no? Cuando vos, en vez de utilizar el criterio médico, utilizás un criterio político o el temor, pasan estas cosas. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Para la medicina argentina es un bochorno. ¿Cómo nos deja parado esto clínicamente? ¿Nos deja muy mal vistos o no? Realmente, uno dice, la capacidad de imaginación que tienen para mentir, para difamar, para inventar cosas. Bueno, solamente eso, creo que ya la sociedad se está dando cuenta que y están pasando el límite absolutamente de todo lo posible y lo que una sociedad puede soportar en cuanto a mentira y en cuanto a difamación, ¿no? Recién vimos cómo hoy el matutino de Mañeto siguió en la misma dirección. Pero es curioso que hasta su socio, el diario La Nación, haya titulado de manera contraria. La Nación. Negó la Casa Rosada errores en el tratamiento de la presidenta. Clarín. El gobierno admite que el diagnóstico estaba equivocado.
Y ya que hablamos del diario La Nación, la verdad es que nos sorprendió, por su agresividad, la nota de una de sus estrellas, Carlos Pagni, ya que si uno repasa sus editoriales, salvo en el 98% de los casos, no suele tener mala onda, ¿eh? La Nación, por Carlos Pagni. Hubo una mala praxis del gobierno. Estas irregularidades obligan a preguntar si el gobierno no está tratando al cuerpo de la presidenta con la misma negligencia con que administra la moneda, el comercio, la energía o la aeronavegación. Sería gravísimo. De un editorialista estrella pasemos a otro. En este caso, Ricardo Roa de Clarín. Ayer veíamos cómo él era desmentido hasta por su propio diario. Clarín, por Ricardo Roa. Deberá vivir sin la glándula tiroides que quizá podría haber conservado. Sufrió probablemente una mutilación innecesaria. Para decirlo en pocas palabras, si es negativo un adenoma, no hay bisturí. Clarín. Los especialistas aseguran que igual no se pudo haber evitado la operación. Fabián Pitoya, endocrinólogo del Hospital de Clínicas de la UBA, consideró que la operación no podía haberse evitado. Sufrió probablemente una mutilación innecesaria. Si es negativo un adenoma, no hay bisturí. Faure agregó que ese tratamiento está indicado en todos los consensos médicos de las sociedades médicas del mundo. Ante la sospecha de cáncer, hay que extirpar la glándula. Sufrió probablemente una mutilación innecesaria. Si es negativo un adenoma, no hay bisturí. Ante la sospecha de cáncer, hay que extirpar la glándula. Testarudo como pocos, Roa insiste con la misma argumentación. ¿Alguien puede pensar que es afortunada una persona que pasó 20 días creyendo que tenía un cáncer y no lo tenía? Y que encima fue operada sin necesidad y le extirparon inútilmente la tiroides. Fabián Pitoya, endocrinólogo del Hospital de Clínicas de la UBA, consideró que la operación no podía haberse evitado y que encima fue operada sin necesidad y le extirparon inútilmente la tiroides. Los que se sumaron a alimentar sospechas en coincidencia con los medios hegemónicos fueron algunos dirigentes opositores. Twitter de Margarita Stolbizer. No se puede hacer diagnóstico y comunicación oficial de cáncer y después decir que no era. ¿Nos están cargando? Muy poca seriedad. Twitter de Humberto Tumini, diputado del FAP, en respuesta a Stolbizer. Ojalá solo nos hayan estado cargando. Me tinca más a que nos mintieron con intencionalidad política, Marga. Abrazo. La presidenta parece que tuvo la suerte de estar entre el 2%. Sabemos que en un porcentaje pequeño de casos puede existir lo que se llama falsos positivos en el resultado de la punción. ¿Puede ser, doctor, que tratándose de la figura de la presidenta se haya exagerado el diagnóstico? No creo que se haya exagerado el diagnóstico. Página 12. Dijo Marta Varela, legisladora porteña del PRO. Puede ser error de diagnóstico o afán de acrecentar la imagen de fortaleza que les gusta tanto. Cualquiera de las dos posibilidades, chantas. Suicidios que no son suicidios. Accidentes domésticos que son emociones violentas, que son asesinatos. Intendentes con trastornos psíquicos. Cáncer que no lo es. El modelo se basa en el engaño. Sabemos que en un porcentaje pequeño de casos puede existir lo que se llama falsos positivos en el resultado de la punción. No creo que se haya exagerado el diagnóstico. Dijo Diego Kravetz, ex legislador porteño. No entiendo a los que putean porque CFK no tiene cáncer. Si la noticia es distinta a la original, mucho mejor, por suerte. Hagan política con otra cosa. Doctor Vina, teniendo en cuenta además que usted es médico, queríamos preguntarle qué opinión tiene y cómo tomó este giro en el diagnóstico de la presidenta y qué le parece. Bueno, la verdad que nos sorprende enormemente, ¿no? Alimenta siempre esa base de no creer que hay una sociedad argentina, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué quiere decir con esto? Con esto, porque puede surgir una situación tan dispar, con un diagnóstico primero positivo y después un diagnóstico negativo. La verdad que se genera todo dentro de un marco de sospecha que verdaderamente nos preocupa, ¿no? La verdad que se genera todo dentro de un marco de sospecha que verdaderamente nos preocupa, ¿no? Sabemos que en un porcentaje pequeño de casos puede existir lo que se llama
falsos positivos en el resultado de la punción. No creo que se haya exagerado el diagnóstico. La verdad que se genera todo esto un marco de sospecha que verdaderamente nos preocupa, ¿no? Uno siempre sospechó de la condición de socialista del doctor Wiener. Empieza a sospechar de la condición de médico realmente. Y además, cómo toda esta gente que se dedica a hacer operaciones todo el tiempo van a pensar que una operación es inevitable, ¿no? Si ellos saben que toda operación es inevitable con la pavada mayor, realmente es impresentable, da vergüenza ajena. Hoy el doctor Wiener, quien quizás se dio cuenta de su exabrupto, intentó bajar los decibeles tras sus dichos de ayer. Yo veía mucha gente como indignada, ¿no? Con esto de la información. Dijeron una cosa, después otra. Hasta muchos sospechaban alguna operación política detrás de todo esto. ¿Cuál es su opinión, Hermes? No, por supuesto que no. Si ha tenido tanta claridad en el diagnóstico que se hizo en el anuncio, me parece que no hay sospechas alrededor de que pueda ocurrir una situación pensada para lograr tal fin. La verdad que se genera todo esto un marco de sospecha que verdaderamente nos preocupa, ¿no? Me parece que no hay sospechas alrededor de que pueda ocurrir una situación pensada para lograr tal fin. Pasemos del doctor Wiener al doctor Castro, quien cuando se conoció la noticia de la enfermedad de Cristina, volvió a recurrir en uno de sus temas favoritos, relacionar cualquier tipo de enfermedad al poder político. Twitter de Lucas Carrasco. ¿Cómo que Cristina no tenía cáncer? Entonces, ¿no eran científicas las opiniones de Nelson Castro? La Nación. Por Nelson Castro. El poder enferma o la enfermedad del poder. Esta circunstancia pone de manifiesto una vez más la asociación muy fuerte que existe entre poder y enfermedad. También hay un componente personal de la familia Kirchner sobre el que hay que reflexionar. Dado lo que ya pasó con Néstor Kirchner, hay una saga que se abate sobre esta familia, que es un dato que impacta aún más. Uno transcurre la lectura de esa columna y la verdad que se siente mal. La situación es bastante angustiante. Este tipo de asociaciones, estos juegos a los que nos lanzamos, para que de todas maneras haya solapadamente una crítica, esto le pasa porque quiere todo el poder, porque es una loca del poder. ¿Qué sé yo? A mí me parece que esto le debe haber sucedido a millones de personas que no han tenido ni el mínimo poder en su vida. Es una falta de respeto, esta cosa arrevesada, intencionada mal. Es un cáncer. La verdad que es hasta escandaloso leer este tipo de opiniones que se suceden sobre el relato de la noticia de la enfermedad de la presidenta. Y hoy el doctor incurrió en algunos dichos que por lo menos son graciosos. Este hecho que yo he contado con todo detalle y creo que debo ser uno de los pocos que tiene el detalle de lo que pasó. Yo sé lo que pasó en ese quirófano. Yo sé lo que pasó en ese quirófano. Yo sé lo que pasó en ese quirófano. Y sabemos si esto sucede con una paciente de tanta importancia como es la presidenta de la Nación, ¿qué puede suceder con un paciente en un hospital público? ¿Qué puede suceder con un paciente en un hospital público? Porque esto que está generando, Gonzalo, y esto es lo que está pasando hoy en los hospitales. Hoy mucha gente que tiene que hacerse biopsia está dudando, y este también es un efecto colateral. Hoy mucha gente que tiene que hacerse biopsia está dudando, y este también es un efecto colateral. Muy bien, bastante impresionante, ¿no? Doctor Pitoia, ¿no me haría la secuencia desde que se descubre algo anormal en la tiroides hasta hoy? ¿Cómo es esa historia? En realidad todo depende de qué vamos a descubrir anormal, digamos, porque si uno parte del diagnóstico anormal de un carcinoma papilar y uno confía en su citólogo, la secuencia que sigue es obviamente plantear el tratamiento quirúrgico. Mucho se ha hablado si el cirujano debía solicitar los vidrios para revisarlos previos a la cirugía. Eso no se hace habitualmente. Cuando un cirujano o un médico endocrinólogo recibe el diagnóstico de un cáncer papilar de tiroides, plantea el tratamiento quirúrgico y uno le plantea al paciente en general que el paciente va a tener ese diagnóstico, porque hablamos de, como ya lo hemos visto en el informe, del 98% de certeza que tiene esa punción en definir que es un carcinoma papilar. O sea que ese es el seguimiento habitual que uno hace ante ese diagnóstico. Pero la punción puede arrojar varios resultados que pueden llevar a un tratamiento quirúrgico. Lo que corresponde
corresponde a un adenoma folicular en una punción, es decir, el diagnóstico final que se brindó en la anatomía patológica actualmente, lo que corresponde en una punción aspirativa es lo que se llama neoplasia folicular. Cuando el patólogo o el citólogo informa neoplasia folicular, nosotros no podemos determinar si ese nódulo es benigno o es maligno. A ver si entiendo. O sea que hay algo anormal. Las células de las tiroides de la presidenta no eran las células de una tiroides sana. Exactamente, por lo que se leyó en el informe de citología, eran células que tenían alguna alteración patológica. Porque la citología, a ver, para decirlo como lo entiendo yo, ve más o menos la forma de la célula, no se mete dentro de la célula. Citología. La citología, con lo cual tiene un informe que tiene que ver con la... No. La citología ve dentro de la célula, ve el núcleo, ve la composición de esa célula, ve si hay muchas más células de las que tendría que haber, si están formando algunas estructuras especiales, etcétera, etcétera. Algunas de esas estructuras especiales que aparecieron en esa citología llevaron a pensar al citólogo que esto se trataba de un carcinoma papilar. Pero no eran células que estaban bien, no están bien. Eran células que estaban patológicas. O sea que es muy difícil explicar esto a la comunidad porque son términos tan específicos dentro de la medicina, pero yo hago siempre esta analogía volviendo hacia atrás, es decir, si uno tiene un adenoma folicular y va hacia atrás, ¿qué hubiera encontrado en la citología si uno tiene un adenoma folicular? Que es el diagnóstico definitivo que tuvo en la anatomía patológica. Hubiera encontrado algo que se denomina como proliferación folicular. ¿Y qué hacemos los endocrinólogos cuando recibimos ese informe? Es indicarle la tiroidectomía igual al paciente. O sea, lo que cambia es el impacto que tiene esta situación. Es decir, no es lo mismo que yo le diga a un paciente que tiene una probabilidad de tener un tumor maligno cuando tiene una neoplasia o una proliferación folicular, que es alrededor del 20 al 30% de que eso sea maligno, a que si yo le digo usted tiene un carcinoma papilar, cuya la probabilidad de ser maligno se alcanza al 98%. O sea, son dos situaciones, pero por eso yo en la nota de Clarín hablo de que la indicación quirúrgica probablemente hubiera sido la misma. El impacto a nivel nacional, el impacto a nivel psicológico en el paciente, obviamente que hubiera sido diferente. Y estas objeciones que hacen algunos de, bueno, ¿por qué no hicieron el estudio otras veces, más veces, o yo qué sé, ¿eso tiene algún sentido? No, yo al menos en mi caso no, yo sí tengo un citólogo que confío, que supongo, digamos, esto fue una situación que en teoría debía ser así, yo no le pido a mi citólogo que me confirme el diagnóstico, porque yo trabajo con él y sé quién es él y estoy acostumbrado a recibir los informes de él, y si me dice que es un carcinoma papilar, no lo pongo en duda. Planteo el tratamiento quirúrgico en ese paciente y ya he dicho en varios medios que en realidad es bastante poco frecuente encontrarlo. O sea, desde en el hospital de clínicas nosotros no tenemos en nuestros registros, en nuestras bases de datos, una situación similar. Ahora, doctor, si el diagnóstico fuera por parte del citólogo de un adenoma folicular, ¿también la intervención quirúrgica para la extracción de la glándula sería lo que correspondería? Vuelvo hacia atrás. Nunca el citólogo puede dar diagnóstico de adenoma folicular. Él lo que dice es que ve muchas células y eso se llama proliferación folicular. Con eso nos quiere decir que él no sabe si eso es un adenoma folicular o un cáncer folicular, que es otra variedad de cáncer de la tiroides. Entonces lo que nos está diciendo es que él necesita analizar la pieza quirúrgica completa, ver ese nódulo en su totalidad para poder definir si eso es benigno o es maligno, si es un adenoma o es un carcinoma. Por lo tanto, volviendo hacia atrás, si la punción hubiera arrojado un adenoma folicular, una proliferación folicular, la indicación quirúrgica probablemente hubiera sido la misma. Algunos piensan que la hemitiroidectomía, sacar la mitad de la tiroides, es suficiente, pero nosotros desde el Hospital de Clínicas de hace más de una década, con el profesor Niepomixe, recientemente desaparecido, nosotros indicamos tiroidectomía total ante todos los pacientes con este diagnóstico de proliferación folicular. Por lo tanto, yo creo que la indicación probablemente hubiera sido la misma. ¿Usted cree que la información que se dio con respecto a todas estas instancias médicas estuvo bien dada? ¿Se siguieron los caminos que usted hubiera seguido para comunicar lo que se comunicó? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Me asombró totalmente la manera con la que se manejó de manera clara la información rápidamente. Y tal vez a lo mejor esa claridad y esa rapidez en la información también
hizo que las cosas se tomaran decisiones a lo mejor un poco apresuradas en el plantear el tratamiento quirúrgico, porque el cáncer papilar de tiroides no es un tumor que amerita un tratamiento urgente. En general nos permite tomar las cosas con tranquilidad y a lo mejor si yo desconozco esta situación y estoy hablando en general porque no sé cuál es la situación, pero si un endocrinólogo a lo mejor hubiera leído el informe, podría haber dicho, bueno, la verdad es que podemos repetir la punción, podríamos revisar la citología y ver qué es lo que pasa. O sea, eso es una situación que es variable dependiendo del informe que yo leo con el paciente. Si yo confío en mi citólogo, obviamente que no lo voy a hacer. Ahora, algunos dicen que tendrían que haber advertido esta probabilidad de este 2% de que no fuese un carcinoma y que esto hubiese, digamos, evitado las lecturas. No estoy de acuerdo en absoluto. Y de hecho mis pacientes lo saben. Cuando uno tiene el diagnóstico de un carcinoma papilar en la punción, rara vez nosotros decimos, la verdad es que usted tiene un 1% de probabilidad de que esto sea benigno. La verdad es que no, porque vamos a crear una falsa expectativa en el paciente cuando en realidad sabemos que la mayoría de los casos van a ser malignos. Entonces, y más aún cuando uno confía y tiene su citólogo a mano que dice, bueno, no, esto es un carcinoma. Distinto es el citólogo dice, yo tengo la sospecha de que esto es un carcinoma folicular, o a mí me parece, pero no tengo la certeza. Entonces, la sospecha de carcinoma es la probabilidad de un 50 a un 60% de que esto sea un carcinoma. Entonces, ahí sí la situación cambia, porque, digamos, esta clasificación que dice sospecha de carcinoma no es lo mismo que decir carcinoma papilar. Digamos, doctor, que esto es un límite de la medicina, digamos, ese 1 o 2% es una cosa a la cual no tiene acceso todavía el conocimiento médico. No es un error de los médicos. Es difícil llamarlo error o no error. Esto forma parte de la estadística que uno encuentra. Es decir, cuando uno hace revisión, dice, a ver, ¿cuántos pacientes mandamos a operar y cuántos de esos tuvieron el diagnóstico definitivo de cáncer y cuántos no? De 100, 2 tuvieron diagnósticos erróneos. Si eso dependió del citólogo, si eso dependió de la muestra que se tomó, si eso dependió... son muchos factores que están influyendo en esta situación final. No, la verdad que viendo la cobertura de los medios y la insistencia de algunos periodistas, como la de Ricardo Roa hoy, a pesar de todo, yo la verdad que deseo que se siga dedicando al periodismo y que no ejerza la medicina, porque sinceramente con la liviandad con la que se atribuyen la posibilidad de una práctica quirúrgica en función de un diagnóstico, es grave, ¿no? Sí. Porque en ese caso está la vida directamente de por medio. Luis. Yo escuchando lo que se ha dicho acá, viendo lo que se ha escrito, yo creo que efectivamente ha habido una conspiración del gobierno contra el gobierno. O sea, creo que la presidenta quería operarse las adenoides, inventó una gran operación. La verdad no se entiende a qué apunta toda esa parafernalia. ¿Dónde está la ventaja, que se ha escrito? ¿No? Si hay una operación, ¿cuál es el motivo de la operación? Digo, una operación política, ¿no? ¿Cuál es el motivo de esa operación? Es una personalidad política que acaba de salir de una elección con más del 54% de los votos. Que todavía las encuestas, los sondeos de opinión pública no muestran que haya bajado en la opinión pública la imagen de la presidenta. ¿Qué sentido tiene hacer todo esto? Sí, claro. Me parece buscarle 5 patas al gato y me parece desde el punto de vista profesional un papelón. O sea, el papelón que dice Nelson Castro que lo está haciendo la medicina, me parece que lo están haciendo ellos. O sea, es un papelón hacer titulares 3 días seguidos sobre un tema que la medicina está diciendo todo el tiempo. Había un 98% de posibilidad de que fuera un cáncer, se dijo entonces que era así. Había un 2% que no lo fuera, la operaron y fue ese 2%. ¿Qué problema? ¿Qué otra historia hay? Hay una gran operación en contra de sí mismos, una especie de operación suicida, eso. Es muy raro. Doctor, usted como experto, acabamos de ver que se ha dedicado a esto y tiene una participación en otros países y en un montón de foros al respecto de esta cosa específica de las tiroides. ¿Cómo se siente con este torbellino que se armó en los medios y con esta manipulación de este caso? Difícil. En realidad, justamente, esa fue una de mis dudas al venir también aquí, porque yo pensaba, digo, ya está.
Ya es suficiente de la exposición de todos nosotros como endocrinólogos en esta situación, que ya no se trata de algo médico solamente. Acá hay una mezcla de una situación política en el medio en donde vamos a quedar inmersos nosotros como médicos. Entonces la verdad es que me pareció coherente venir a 678 también como para dar una imagen de la verdadera historia de la medicina, que tiene que ver con el no compromiso con ninguna de las situaciones políticas. Nosotros no estamos hablando ni a favor ni en contra, hablamos de la situación médica, hablamos de lo que implica el diagnóstico de la situación que ocurrió y de qué es lo que pasa con un paciente. Pero desde el punto de vista político, esto yo no tengo ningún tipo de opinión al respecto a esto, ni voy a emitirla tampoco. Miguel. Mira, la realidad es que los militantes políticos ya no nos extraña seguir escuchando a estos profetas del odio como Pagni, como Roa, como Nelson Castro. La realidad es que cuando anunciaban la enfermedad de la compañera presidenta, primero se preguntaban si tenía metástasis y luego la realidad que ante un falso positivo, que todos estamos entendiendo que forma parte de una estadística de un 2%, se estaban preguntando cómo no tiene cáncer. La realidad es que lo que querían escuchar ellos era otro resultado y nos remonta a la lamentable pérdida del compañero Néstor Kirchner, que ellos creían que perdiéndolo de cuerpo presente a Néstor Kirchner se terminaba este modelo nacional y popular, y lamentablemente para ellos, como se decía recién, la compañera presidenta termina de obtener un 54,11 a nivel nacional. Este modelo va en el camino correcto, vamos a seguir profundizando y trabajando para avanzar día a día, y bueno, creo que tenemos Cristina y presidenta para mucho más tiempo que eso. Dante. Con el falso positivo, el fantasma de Cobos sobrevuela. Sí. No, algo que charlábamos ayer con Darío Stanheiber, que la semana también, otra vez, esa analogía que se hace entre lo que le pasa al cuerpo a la presidenta y lo que le pasa a la sociedad en tanto cuerpo también. Digo, acá lo que uno ve en lo de Pani, en lo de Roa, es esta especie de necesidad de mostrar una cierta orfandad en la sociedad. Es decir, Kirchner estuvo con médicos que no eran idóneos. Esos mismos médicos no idóneos atienden a la presidenta y se equivocan. Por lo tanto, hay una mala praxis del gobierno en general, algo que entonces se hace análogo a lo, como decía Pani, ¿no? a cómo el gobierno maneja la economía, cómo el gobierno maneja el INDEC, etcétera, etcétera. O sea que digo, esto vuelve todo el tiempo. Bien, lo vamos a despedir al doctor Pistoia, le agradezco mucho que haya estado aquí. Y al mismo tiempo lamento que haya tenido que estar acá porque quizá usted no era su idea. No, tiene que ver fundamentalmente con balancear una situación que no quería que quedara de esa manera. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar acá. Nosotros ahora seguimos con este programa y vamos a ver medios, ética y privacidad. Vemos este informe y lo comentamos. Medios, ética y privacidad. La última semana se abrió nuevamente el apasionante debate sobre la ética periodística, a raíz de las fotografías publicadas por la revista Caras de la editorial de Fontevecchia, que muestran al flaco Spinetta deteriorado. En sintonía con este accionar, el diario La Nación del día de ayer, a través de Pablo Sirven, sacó una columna siguiendo la lógica del hermanito Sonsón de Mañeto. Más que Spinetta, no hay. Le tocó ser protagonista a él, a su familia, esta semana de algo sumamente doloroso. La violación del derecho a la intimidad para poder vender unas revistas más. Un editorial da cuenta también de una especie de manual de estilo, de criterios éticos y morales del propio diario La Nación. La Nación, por Pablo Sirven. Famosos, fotos y enfermedades. Llegar a ser una celebridad tiene infinitas ventajas. Gozar de la estima pública, recibir invitaciones y regalos, la posibilidad de ganar dinero en cantidad, viajar y hasta seducir más. Y una sola contra, sufrir la inhibición de la propia privacidad. Quien se deja iluminar voluntariamente por los potentes reflectores de la fama sabe que ese pacto con el diablo, jugar y exponer la propia vanidad, de alguna manera lo es, se paga en una relación exactamente proporcional al impacto y consideración que produzca en la opinión pública. Podría decirse que se trata de un impuesto natural y universal a la vanidad. Bastante oneroso, por cierto, especialmente cuando las noticias por comunicar o que se pretenden esconder no son las mejores.
Ser objeto obsesivo de paparazzis y del fisgoneo constante del público es algo inevitable, más para aquellos que, paradójicamente, mantienen una relación histérica de amor-odio con los medios. Una especie de pronunciamiento moral de la nación inesperado, que confiesa en el todo vale, más o menos la síntesis era: si vos sos famoso, aguantátela. No importa si sos famoso decentemente o sos famoso porque hiciste el lío. Vos sos famoso, tenés que aguantártela. Te pueden hacer cualquier cosa. El testimonio de Esteban McAllister, ex fotógrafo de la editorial de Fontevecchia, revela el accionar poco ético del hermanito Sonsón de Clarín. ¿Cómo fue aquel episodio de hace 15 años que te costó no trabajar más en el periodismo? A ver, yo tenía un acuerdo con Perfil, o sea, iba al programa de Grondona que se emitía los jueves, y el cierre del programa era una charla entre Berbinsky y Grondona. Se queda en el programa el doctor Aullero. Cuando empieza el diálogo entre Grondona y Berbinsky, se cae al piso Aullero. Estábamos 3 fotógrafos presentes. Nosotros pensábamos que tenía un ataque de epilepsia o algo, y lo que acordamos entre nosotros es que cuando se recuperara íbamos a hacer la foto. Y enseguida nos dimos cuenta que no, que era algo mucho más grave. ¿Y qué pasa después? Yo me fui a la editorial y Carlos Lunge me dice: Esteban, menos mal que llegaste. Dice: ¿tenés la foto? No, mira, no la hice. Por cuestiones éticas, se murió delante de la mujer y del hijo. Y me pareció que no era el momento de hacer una foto. Lo primero que me dice es que Fontevecchia tiene la costumbre de tirar por la ventana a las personas que hacen planteos éticos, y él tiene la orden de tirarme por la ventana. En un momento yo le dije: bueno, decime cuál es la diferencia entre tener y no tener la foto. Y él me dijo que la revista hubiese vendido más. Y dije: bueno, no estamos hablando de fotoperiodismo, estamos hablando de dinero. Y él me dijo que a partir de ese momento me iba a tener que dedicar a fotografiar cumpleaños. Retomando nuestra querida sección Aquí, Allá y en Todas Partes, este es un debate que se da a nivel mundial. Como ejemplo de la relación medios y privacidad, veamos el caso del ex primer ministro británico Gordon Brown, víctima del accionar del mañeto anglosajón. I have never talked about my son or wanted to talk about my 2 sons and my late daughter in public. I've always been very reluctant to bring them into the political arena. I've never thought it was right that the private lives of young children who are growing up, who I want to have an ordinary life, should be paraded across the media. Approached by the Sun newspaper, they told me they had this story about Fraser's medical condition, and that they were going to run this story. How did that affect you as a father? In tears. And I just can't understand this. If I, with all the protection and all the defences and all the security that a Chancellor of the Exchequer or a Prime Minister has, is so vulnerable to unscrupulous tactics, unlawful tactics, to methods that are being used in the way that we've found, what about the ordinary citizen? Retomando la pregunta del ex ministro británico, interesantísimo debate reprodujo ayer Víctor Hugo en Bajada de Línea sobre la necesidad de regulación o autorregulación de los medios entre Hugh Grant y el periodista británico Joan Gown. It is insane to me that the tabloid press has been left unregulated all this time. You know, what are the arguments not to regulate it? People say, oh, well, it's an intrusion on freedom of speech. Well, we regulate broadcast media. We regulate with Ofcom, BBC News, Sky News, ITN, Channel 4, and they're all really good. That's fantastic journalism. So in what way would journalism, tabloid journalism, be compromised by having a proper regulatory body of the type of Ofcom watching them? I don't see that. There's only one reason why there isn't that regulatory body, and that's been the cowardice of politicians up till now. Fear of the press, terror of Murdoch. Right. But the idea that we want more regulation and that we need people to tell us what we can and cannot watch or see or listen to is ludicrous. But you go down that route, it'll be like France and it'll be like Spain, and we will not have a free press. But TV is regulated, and especially TV news. Yeah, and I would say it's no too regulated. Well, Mark Thompson, the boss of this great institution, now says let's have some partial news channels. Those on the left don't want that because they won't be popular. Why can't we have partial news? Like we have partial you'd radio. You'd be a big hit on Fox News in this country for sure. Yeah, well, why can't we have Fox News? You don't want to watch Fox News, turn over and watch something else. Who are you to tell us what we can and cannot watch you? Okay. Who is Murdoch? We don't tell you what to get. Who is Murdoch to tell us who and who we shouldn't vote for through I'm not talking about news? Aunque respetamos lo que dice Hugh Grant, que quede muy claro que no estamos abogando por ningún tipo de límites al periodismo. No debe haberlo.
Lo que tiene que haber es una autorregulación. Y mire qué fácil es. Son 3 o 4 editores, 5, los importantes en la Argentina. Bastaría que ellos se pusiesen de acuerdo, aunque sea consigo mismo, es decir, mi verdadero manual de estilo es este, para que esto no ocurriese. Es una cuestión de autorregulación. Bien, a ver, Bruckstein. Bueno, yo creo que es un tema complejo y que a los periodistas nos sensibiliza, ¿no? Bastante. Yo no, cuando se empieza a hablar de ese debate, se dio en un contexto en el cual la gente de Murdoch había hecho intervenciones telefónicas, que es ilegal. O sea, ahí ni siquiera era un problema de regulación, sino un problema legal, o sea, de ley, de delito común. O sea, habían cometido un delito común los periodistas, que exactamente, parecido al que se hizo acá en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Con relación a los otros temas, yo creo que el tema de la regulación está en la diversidad. Yo no estoy criticando a Clarín por los contenidos de Clarín, lo puedo criticar, digamos, pero la ley de medios y demás no es por los contenidos de Clarín, es porque la empresa que maneja Clarín tiene una oposición monopólica de mucho poder en un lugar tan sensible como es el de los medios. Lo mismo con el tema del papel. La regulación yo creo que tiene que ser antimonopólica. La regulación de contenidos es muy difícil, incluso la autorregulación. Yo creo que la mejor regulación es garantizar la diversidad. Por eso es bueno que esté la ley de medios. Si hay diversidad, se le da la posibilidad a las personas de elegir lo que quieren ver realmente, ¿no? Y al respecto de la declaración de no principios de Sirven, ¿qué te pareció? Yo creo que hay buen periodismo y mal periodismo, y lo que está haciendo Sirven ahí es una reivindicación del mal periodismo. O sea, a mí realmente lo que él justifica en eso no me gusta como periodismo, pero lo acepto que existe y que con eso se generan muchas cosas que tienen que ver con el periodismo. Pero no lo considero como una cosa fuera del periodismo. Creo que es un periodismo malo, amarillo. Y creo que las sociedades tienen que aprender, tienen que hacer un proceso, digamos, de ser selectivos en el tipo de información que van recibiendo, y en ese sentido es tan importante que haya diversidad en estos temas, ¿no? Funes, ¿qué te parece? Ya, nosotros entendemos que tiene que haber diversidad, pero lo que no se pueden permitir es que existan metodologías y mecanismos como en diarios de perfil y como hablaba McAllister, en donde muestren situaciones que son bastante complejas, como las fotos que en su momento al sacar pierde, digamos, su fuente de trabajo por no exhibirla. Así que en ese sentido tendrían que trabajar en cuanto a la ética un montón de medios de nuestro país. Sí, acá hay un par de cosas para decir puntuales y que tiene que ver con los derechos. Estamos hablando del derecho a la libertad de expresión versus el derecho a la intimidad. ¿Cuál es más importante? Esto finalmente se termina dirimiendo con jurisprudencia, fallos de la Corte, pero Pablo Sirven en esa columna hace como un decálogo de la exposición de una persona famosa, entonces que a partir de ahí está como convalidada su intimidad. No es así. El propio diario La Nación tiene un manual de estilo donde justifica la invasión a la privacidad de una persona si hay un interés público. Y esto está en coincidencia con los fallos de la Corte. Si hay un interés público, va a haber una vulneración al derecho a la intimidad porque el interés público está sobre ese derecho a la intimidad. En el caso de Spinetta claramente no hay un interés público, hay una curiosidad pública que es abismalmente diferente y que no permite esa invasión. Los derechos no son absolutos, son relativos, se contraponen. La Corte Suprema ha dicho que cada juez deberá evaluar en cada caso particular si hay o no invasión a la intimidad. Es difícil, hay tratados internacionales que han escrito innumerables argumentos en el tema, pero lo que me parece que nos tiene que quedar como claro, como un tema sensible, como dice Luis, como un tema muy complejo, es el tema del interés público. Muchas veces hay dilemas éticos sobre si una foto es publicable o no.
coincido con Víctor Hugo en que debería haber una autorregulación en el sentido editorial de decidir qué se publica y qué no se publica. Y sobre eso podemos estar de acuerdo o no. Claramente lo que hay que priorizar es el interés público, si hay un interés público para la sociedad porque se están afectando situaciones de la investigación de un delito o causas que hacen al interés público, no a la curiosidad pública. No, voy más o menos en la línea que va ella, pero apunto a otro lado, no estoy de acuerdo para nada con Pablo Sirven cuando relata que una persona famosa accede a un montón de cosas, lo dice casi como desde el lado de la envidia, a mí que no me mandan nada al diario, que no me mandan regalos, que tal vez no gano tanta plata. Digo, la trascendencia de un músico, como el caso de Luis Alberto Spinetta, tiene que ver con su obra, con todo lo que le hizo y le dedicó al rock nacional. Yo considero que en algún momento deberíamos hacerle un homenaje a nuestros músicos, que muchos, lo dije acá varias veces, que mucho tiempo cuando muchos periodistas no decían absolutamente nada, ellos se la jugaron se jugaron la vida literalmente haciendo canciones en contra de los regímenes militares. Pero más allá de eso, digo,